¿Ya? de acuerdo. Ya. Ahí está. Dinámica circular, chiquillos, entonces es el segundo concepto que vamos a trabajar de esta parte de movimiento, en donde vamos a empezar a entender las causas del movimiento circunferencial, qué es lo que provoca que un cuerpo gire y genere una trayectoria determinada, y también cómo estamos hablando de dinámica, es decir, estamos hablando de fuerzas, no debemos tampoco olvidar que nosotros habíamos dicho que la causa del movimiento siempre es una fuerza. Tenemos que entender también, chiquillos, que todo cuerpo va a tener una fuerza asociada que va a determinar cómo es que se mueve. Por ende, chiquillos, nosotros tenemos que entender cómo en el movimiento circunferencial también se ve esto, también se ven las leyes de Newton aplicadas al movimiento circunferencial, y también vamos a entender el tipo de fuerzas que podemos observar en este movimiento. Es decir, la dinámica del movimiento circunferencial también habla de fuerzas, así como hablábamos de las fuerzas de peso, de gravedad y las fuerzas asociadas a las leyes de Newton en el movimiento rectilíneo. También el movimiento circunferencial, chiquillos, va a tener una carga también de fuerzas, una batería de fuerzas ahí que nos van a ir apareciendo y que tenemos que comprender. Así que vamos con ello. Los objetivos de la clase, chiquillos, los objetivos de la clase va a ser recordar primero lo que estuvimos viendo antes de la primera evaluación, que eran las características de la aceleración centrípeta, que era una aceleración que era muy importante en el movimiento del cuerpo, y que también nos va a dar la base ahora, chiquillos, para poder definir lo que es los aspectos generales del movimiento circunferencial y de la dinámica. Es decir, la causa de este movimiento circunferencial viene a partir de algo, y la aceleración y también las fuerzas aplicadas van a ir apareciendo aquí y nos van a permitir entender de mejor manera cómo es que un cuerpo rota y por qué también es que genera esta trayectoria circular. Entonces, la cambié muy rápido, si quieren anotar los objetivos, chiquillos, en su cuaderno. Entonces, chiquillos, lo primero que vamos a hacer es recordar lo que causaba que un cuerpo pudiera girar. Recordemos que había, en este caso, la aceleración centrípeta, la aceleración que estaba presente en todo movimiento circunferencial, era la responsable de que este cuerpo girara. Entonces, el cuerpo que gira, un cuerpo que está en trayectoria circular, va a estar constantemente siendo víctima de esta aceleración, que es la aceleración centrípeta, que recordemos por su nombre, tiene algo que ver con que va apuntada hacia el centro del giro, al centro de movimiento, centro y de centro. Por ahí viene un poquito de ahí. Así que vamos entonces a recordar las características del movimiento, en este caso, y de cómo se presenta la aceleración centrípeta, centro, que está en el centro de la hacia el centro del giro de la trayectoria circular. La aceleración centrípeta, chiquillos, es la que era la responsable de que el cuerpo pudiera cambiar su dirección, es decir, que cuando estuviera girando en este punto pudiera ir dando vueltas, pudiéramos, por así decirlo, modelar su trayectoria circular, es decir, pudiéramos, en este caso, determinar hacia dónde se está moviendo y qué trayectoria está siguiendo. Siempre está dirigida hacia el centro de rotación porque, por así decirlo, esta aceleración centrípeta está tirando hacia adentro el cuerpo, cosa que, por decirlo, está como manejando, está maniobrando el cuerpo que gira para que pueda tener esta trayectoria circular. Entonces, ahí tenemos una imagen, chiquillo, donde se ve la flecha amarilla corresponde al movimiento del objeto, y en cada flecha amarilla hay una flecha naranja que corresponde a la aceleración centrípeta, esa que apunta hacia el centro. Por eso viene el centro hacia el centro. En ese sentido, chiquillos, en cada punto donde el cuerpo se encuentre, va a estar mandándolo la aceleración centrípeta hacia el centro, y eso va a hacer que el cuerpo se vaya moviendo y vaya girando en trayectoria circular. Entonces, recordamos entonces en esta situación que la aceleración centrípeta de centro corresponde a la aceleración en que los cuerpos, que la aceleración que es responsable, perdón, que los cuerpos giren y mantengan su trayectoria circular. ¿De qué manera? Esta aceleración, chiquillos, va, por así decirlo, timoneando, va controlando el movimiento del objeto y haciendo que éste
pueda mantener una trayectoria circular. Lo va tirando para que cambie su dirección de movimiento y así va haciendo la trayectoria en círculos. Es decir, la aceleración centrípeta está presente en todo momento durante la trayectoria circular, siempre la vamos a observar, siempre va a estar ahí, solo que va a estar en distintas posiciones, porque en cada posición va a ir cambiando su dirección. Su unidad de medida es la misma unidad de medida de la aceleración del movimiento lineal, metros por segundo al cuadrado, y la podemos determinar de dos maneras, y va a depender de la información que tengamos acerca de este movimiento. Si tenemos la velocidad angular y el radio, se calcula como velocidad angular al cuadrado por radio, y si tenemos la velocidad tangencial, es la velocidad tangencial al cuadrado partido por el radio. O sea, tenemos dos caminos, sabiendo la velocidad angular o la velocidad tangencial. Si la sabemos las dos, podemos resolver o determinar la aceleración centrípeta por cualquiera de estas dos velocidades y deberíamos obtener el mismo resultado. Entonces, si tenemos la velocidad angular, se eleva al cuadrado y se multiplica por el radio, pero si tenemos la tangencial, en vez de multiplicar por el radio, se divide por él. Entonces, muchos ojos, chiquillos, y es donde entra en juego que se tengan presente las unidades de medida. Si nos dan una velocidad y están radianes por segundo, sabemos que es velocidad angular. Si nos dan en metros por segundo, sabemos que es en tangencial. Si nos dan el radio, tiene que estar en metros. Y si nos dan el diámetro, saber cómo es devolver ese diámetro a los radios para poder ocuparlo ahí, para poder tener claridad cómo es este caso, la aceleración centrípeta. Entonces, centri de centro, siempre está, por así decirlo, empujando el cuerpo, está manejándolo, está como maniobrándolo para que haga esto, como que vaya moviendo. O sea, por así decirlo, la aceleración centrípeta es el manubrio que va a manejar, por así decirlo, este movimiento, y sin esta aceleración no hay trayectoria circular. Si no existiera la aceleración centrípeta, el cuerpo va a tender a moverse en línea recta, porque no va a haber nada que permita que gire en círculos, es decir, no va a haber nada que lo permita hacer girar, que lo fuerce a girar, por así decirlo. Al no haber nada, el cuerpo va a estar prácticamente obligado, por así decirlo, a moverse en línea recta, por no haber nada que lo mueva de esa forma. ¿Quedó claro, chiquillos? ¿A qué se refería esta aceleración centrípeta? Sí, que gira para el lado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué partimos con ella? ¿Por qué partimos recordando también esta aceleración centrípeta? Porque cuando queremos entender un poco la causa de este movimiento, la aceleración centrípeta, chiquillos, es la responsable. O sea, en este caso, la aceleración centrípeta es la responsable de que el cuerpo gire en círculos, pero todavía no hemos definido quién es el responsable de que un cuerpo pueda girar en círculos. Entonces ahí tenemos que marcar dos diferencias. La primera es que la aceleración centrípeta es la encargada de que el cuerpo pueda generar esa trayectoria en círculos, pero no es la responsable de que gire. No es la que hace que el cuerpo se mueva. Y la fuerza, que era la causante de movimiento, va a ser en este caso la que va a poder generar que el cuerpo tienda a girar. Profe. ¿Sí? Es centrípeta. Yo puse centrípeta. No, algunos ponen centrífuga, pero después van a entender que no es ese caso. ¿Vemos a unos chiquillos? Entonces, ese circulito celeste era el que está mostrando la trayectoria circular que lleva el cuerpo. O sea, podríamos haber dibujado ahí una piedra que está girando en círculos y el puntito del medio es el centro de giro y la aceleración centrípeta está en las flechas naranjas, que está haciendo que el cuerpo en cada momento de su trayectoria circular, en su círculo, esté como siéndose empujado, entre comillas, hacia el centro, y eso va a modelar su trayectoria. Entonces, ahora vamos a entender qué es lo que hace que el cuerpo se mueva. Ahora entendimos, como bien dije, qué hace que gire en círculos, ahora vamos a entender qué hace que se mueva. Y es donde entra, chiquillos, poder comprender lo que corresponde a la dinámica circular, entender las características de las fuerzas en el movimiento circunferencial.
MCU, chiquillos, era una abreviatura de movimiento circunferencial uniforme. ¿Qué quiere decir esto? El movimiento circunferencial uniforme es el movimiento que hemos visto, que es un movimiento que gira a velocidad constante, es decir, siempre gira a la misma velocidad. Como en el movimiento circunferencial, la velocidad, no sé por qué se coló esa letra, no sé, no era de ahí, la W, vamos a poner la W, esto quedó en mayúscula, no sé por qué. Ahí sí. Como en el movimiento circunferencial, chiquillos, la velocidad tangencial, la velocidad angular y el radio de giro son constantes. Es decir, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de aquí de la izquierda, de esta piedrita que está girando, y la mantenemos girando siempre constantemente, el radio de giro no va a cambiar porque el largo de la cuerda va a ser que gire siempre a la misma, del mismo radio. Y si logramos mantenerlo girando, se va a estabilizar y eso va a generar una velocidad constante. Entonces, como en el movimiento circunferencial que hemos visto, que es el uniforme, la velocidad angular y tangencial son constantes y el radio no cambia, la aceleración centrípeta tampoco va a cambiar, es decir, va a ser constante en todo momento. Y hasta ahora, todos los cuerpos que hemos hecho girar, chiquillos, no hemos considerado un factor muy importante, que corresponde a su masa. Porque nosotros tenemos claridad y tenemos que entender que no es lo mismo hacer girar un cuerpo más liviano que un cuerpo más pesado, con mayor masa, porque claramente el movimiento que generemos va a costar más o menos. Y es lo mismo, por ejemplo, chiquillos, cuando ustedes han visto estos camiones que están en Chuquicamata, que son los que extraen el cobre de las minas, nosotros podemos ver que esas grandes ruedas giran muy lento y cuesta mucho que empiecen a girar. ¿Por qué? Porque el gran tamaño de estas ruedas implica una gran masa, por ende hay que hacer mayor fuerza, por decirlo, para hacerla girar. Por ende, debemos también considerar, cuando nosotros queramos entender cómo y qué es lo que hace girar un cuerpo, que la masa de este es también muy importante. ¿Y por qué lo es? Porque si un cuerpo gira en círculos, vamos a tener que generar una mayor fuerza si es que su movimiento está asociado a una masa más grande. Es decir, la masa del cuerpo también se considera en este caso, chiquillos, porque va a hacer que el cuerpo gire más lento, más rápido, o que cueste más hacerlo girar, porque vamos a tener que aplicar una fuerza para poder sacar el cuerpo de su estado inicial y hacerlo girar. Y eso, chiquillos, que acabo de mencionar ahora último, eso de tener que aplicar una fuerza para sacar el cuerpo de su estado inicial, o sea, que esté quieto. ¿Qué ley de Newton era? ¿Qué ley hablaba que había que aplicar una fuerza para poder sacar el cuerpo de su estado inicial que no se esté moviendo? Inercia. Inercia, el principio de inercia, ¿cierto? Es decir, en el movimiento circunferencial también aplicamos la primera ley, que es el principio de inercia. Un cuerpo se va a mantener en reposo o girando o en reposo, a menos que apliquemos una fuerza que haga que empiece a girar y rompa su inercia, su estado de reposo. Si consideramos la masa del cuerpo y la juntamos con la aceleración, tenemos masa y aceleración. Es decir, va a cumplir la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración, es la fuerza. Es decir, va a haber una fuerza aplicada para que el cuerpo gire, que va a ser la causa de su movimiento, que va a depender de la masa y de su aceleración. Y en el caso del movimiento circunferencial, la aceleración que está haciendo que el cuerpo gire es la centrípeta. Entonces, ¿cómo creen que se va a llamar la fuerza de este movimiento? ¿Cómo creen que se llama la fuerza de este movimiento si la aceleración que lo hace girar es la centrípeta? ¿Se les ocurre un nombre? Es más obvio de lo que piensan. Es más lógico. ¿Ustedes recuerdan la originalidad? ¿No? ¿Cómo? Lo que había dicho delante, ¿no? Ya, pero ¿cómo se llamaba esa fuerza entonces si depende de la Fuerza aceleración centrípeta? Fuerza centrípeta, ¿cierto? Fuerza centrípeta, o sea, fuerza que apunta hacia el centro, va a ser la causante de que el cuerpo rote, que el cuerpo gire. Si consideramos la masa del objeto y la aceleración que lo está haciendo girar en círculos, va a aparecer una fuerza que se aplica para que el cuerpo empiece a girar, o sea, que se genere esta trayectoria circular. ¿Qué va a hacer? Si depende de la aceleración centrípeta, la fuerza centrípeta, fuerza que apunta hacia el centro de rotación. Entonces,
La próxima semana, chiquillos, que vamos a continuar con esta materia, vamos a definir matemáticamente y físicamente qué corresponde a la fuerza centrípeta, esta fuerza causante del movimiento circunferencial que va a permitir que el cuerpo gire y que, a su vez, la aceleración centrípeta va a permitir que se mantenga girando en círculos, por lo que definimos hace un rato. Por otra parte, chiquillos, vamos a entender también cómo también está presente aquí la tercera ley de Newton, porque si recordamos lo que vimos el año pasado, Newton señalaba que una fuerza se puede considerar fuerza si es que están presentes las tres leyes de Newton. Ya quedamos claro que está inercia, que está el principio de masas, que es la segunda ley, y la tercera de acción y reacción. Suponiendo, chiquillos, que estamos en un sistema común y corriente, donde hay aire, el cuerpo gira, la acción va a ser la fuerza con la que el cuerpo está girando, la fuerza centrípeta, la fuerza con la que el cuerpo empieza a girar. Y la reacción va a ser la resistencia a que este cuerpo gire. Si hay roce con el aire, la reacción del aire cuando el cuerpo gira va a ser su fuerza contraria. Porque el aire va a ser que impida que el cuerpo gire. Eso lo vamos a explicar con mayor detalle, tío, la próxima semana para que quede más claro cómo es que podemos ver la tercera ley de Newton reflejada en el movimiento circunferencial, en esta fuerza centrípeta, fuerza que apunta hacia el centro y que es la responsable, la que causa que un cuerpo vaya a girar. Entonces, ¿es importante la masa que se hace girar? Claramente sí, porque mayor masa va a implicar mayor fuerza para hacerla girar. O sea, vamos a tener que aplicar más fuerza para que ésta gire. Y obviamente, si el cuerpo tiene mayor aceleración centrípeta, o sea, va girando cada vez más rápido, la fuerza aplicada también va a tener que ser mayor, porque entre mayor aceleración, mayor fuerza. O sea, más acelera, más fuerza se está aplicando, porque estamos imprimiendo mayor aceleración, es decir, el cuerpo gira cada vez con mayor velocidad angular. Bien, chiquillos, eso era la pequeña introducción que quería hacer con respecto a este concepto de fuerzas del movimiento circunferencial, fuerza centrípeta, que va a ser la gran protagonista a partir de ahora. La próxima semana, chiquillos, nos vamos a dedicar a trabajar esto, entender físicamente lo que es la fuerza centrípeta, entender sus características y también explicar qué es la otra fuerza que pueden haber escuchado en este movimiento, que es la fuerza centrífuga. La centrífuga, que uno seca la ropa, también tiene aplicado a veces una fuerza. Y vamos a entender, chicos, qué características tiene y si también la podemos considerar una fuerza en base a las leyes de Newton. Así que, chicos, me comprometo que durante la semana van a tener la evaluación, su puntaje y su nota de la primera evaluación. Así que, por favor, espérenla. También esperen la pauta para que sí van a saber en qué pudieron equivocarse y ahí revisando, chiquillos, y con la pauta y cualquier cosa me pueden ir diciendo. Así que eso, chiquillos, dejamos la clase hasta acá, esperando que todas y todos estén muy, muy bien, desearles muy buen resto de semana, y a los del electivo nos encontramos en la tarde, que vamos a empezar con un nuevo tema, que les va a sonar mucho lo que estamos viendo aquí, y también vamos a hablar un poquito sobre el trabajo práctico que tuvieron que hacer y la evaluación en sí. Así que eso, pues, chiquillos, espero que estén todos muy bien, y nos encontramos en la tarde del electivo y los demás la próxima semana. Así que estén bien, chiquillos, nos vemos.